Hola, ¿qué tal amigos? Hoy visitamos la joya de la Mixteca poblana para presenciar una de sus ferias más importantes, donde hay una tradición muy colorida que se celebra año tras año. Más de 80 danzas de tecuanes locales e internacionales se reunieron este 20 de octubre en el municipio de Acatlán de Osorio para festejar a San Rafael Arcángel, una tradición que inició desde hace más de 100 años y que cada día crece más, atrayendo a miles de espectadores de todo México y el mundo. Con trajes coloridos, enormes sombreros de palma, máscaras de madera bellamente talladas y el ritmo tradicional de la flauta de carrizo y el tambor son algunos de los elementos de la danza de los tecuanes. Seguramente ya las has visto antes. El protagonista de esta fiesta rítmica multicolor es el tecuán, que quiere decir animal de uña, representado por un jaguar que danza entre viejitos, escenificando una leyenda local. Porque la danza va mucho más allá del ballet clásico o los movimientos contemporáneos. Una de las fechas más importantes de la región es la celebración a San Rafael Arcángel, donde se esperan a otras danzas y acatecos que regresan a su pueblo en caravanas de motocicletas para visitar al médico de Acatlán. Se realiza un recorrido desde el monumento al Tecuán hasta la iglesia de San Rafael, con uno de los bailes más arraigados en la tradición de Acatlán de Osorio, municipio que se ubica en la Mixteca poblana. Según los documentos que conserva el pueblo de Acatlán, esta danza se presentó por primera vez en 1890, con motivos de los festejos del Arcángel San Rafael el 24 de octubre. Se dice que la aprendieron de otras comunidades de Guerrero, Puebla y Oaxaca, las cuales la conocieron en una peregrinación a Chalma, con maestros tlacololeros de Guerrero. Con el tiempo, la danza se arraigó en Acatlán y adquirió características propias, a tal grado que actualmente forma parte importante de muchos de los festejos de la comunidad. Cuando baila el tecuán y se mecen las cañas. La danza de los tecuanes contiene elementos prehispánicos y coloniales, y en ella participan hasta 40 danzantes, en una coreografía llena de simbolismos y musicalizada con más de 30 sones, interpretados por instrumentos tradicionales. La danza representa a dos tribus, la chichimeca y la zapoteca, las cuales se confabulan para atrapar al jaguar, un elemento mítico para las culturas prehispánicas, quien se devoraba el ganado de dos hacendados, el viejo Lucas y el viejo Moranchis. Las tribus, representadas por viejitos de grandes sombreros, máscaras de madera talladas artesanalmente, con largas barbas de cola de caballo, paliacates, huaraches, vestimenta bellamente decorada y armados con una soga, comienzan con la persecución del protagonista, el jaguar.
Además de los ancianos comandantes de las dos tribus, se distinguen otras figuras importantes en la casa de los tecuanes, tales como son los animales domésticos, representados por el perro, el toro y el burro. Entre los danzantes se distingue la figura del diablo, como símbolo de la adversidad, a la muerte con su guadaña, y a una curandera, la cual hace una limpia a los danzantes y al público con hierbas como albahaca y pirul que lleva en una canasta. Para esta bella tradición no existe la edad, color de piel o nivel socioeconómico para bailar entre sus filas, pues se ha pasado de generación en generación donde los niños aprenden de sus mayores y con amor a sus raíces danzarán por los siguientes años. Cabe mencionar que solo se le baila a difuntos y santos con respeto y admiración. Aparte puedes disfrutar de su feria que dura varios días de la semana, donde puedes comer antojitos mexicanos, dulces típicos, divertirte en sus juegos mecánicos, adquirir artesanías o vestimenta típica de la región y donde puedes aprender más sobre la cultura cateca en sus exposiciones culturales. Te recomendamos visitar Acatlán de Osorio con un calzado cómodo y una vestimenta fresca porque hace un poquitito de calor.